Todos tenemos una historia, todos tenemos una historia, exacto. Todos estamos elaborando una historia, aun cuando me hablabas de los muchachos que se gradúan, qué precioso, porque ellos están sumando a la historia de su vida, que va a tener éxitos, pero también vamos a tener algunos fracasos. Y aunque no lo sabemos, porque eso es lo interesante, cuando nosotros desarrollamos la historia de Dios en nosotros, el plan de Dios, incluye altas y bajas. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos. O sea, no nos vamos a quedar en el piso, no nos vamos a quedar derrotados. Caminamos desde la victoria. Acuérdate, desde la victoria, porque ya Él venció, ya Él nos dio la victoria. Entonces, aunque estemos en momentos difíciles que nos caemos, Dios extiende su mano para levantarnos. Y lo más maravilloso es que tenemos una historia fascinante. A mí me gusta pensar en eso. De hecho, ya yo he vivido unos cuantos años, ustedes también, y ustedes miran hacia atrás, ¿verdad que sí? Y tú miras hacia atrás y tú dices, wow, Dios mío, pero yo no pensaba hacer esto. Yo no pensaba estar en la radio, por ejemplo. Así es, así es. Y es parte de la historia fascinante que Dios tiene para nosotros. Entonces, un ejemplo maravilloso que nosotros podemos inclinarnos y mirar la palabra es la historia del libro de Esther. Y ustedes saben que Esther tuvo una historia llena de intriga, aventura, de peligro. Su vida era una chica común y corriente. Yo me imagino corriendo y jugando de esconder, bella, preciosa como mis nietas. Pero Dios tenía un plan y vemos esa mano soberana de Dios en la historia de esta chica. Ahora, mientras eso ocurría, imagínate lo confundida, lo nerviosa, cuando su tío Mardoqueo le dijo, tenemos que ir al palacio porque hay algo que se va a desarrollar allí, hay un plan de Dios para tu vida. Yo me imagino el proceso de resistencia como todos lo hemos tenido. Todos hemos tenido momentos de resistencia. No, yo no puedo, pero ¿qué es lo que viene? Pero si yo estoy bien aquí, porque me estoy confundiendo, me siento insegura porque no tengo control. Interesante. En la historia de Dios en nosotros, Dios tiene el control, no nosotros. Cuando nosotros tomamos el control, pues puede ser que la historia se detenga o tome un giro inesperado, pero quizás nefasto para nosotros. Así que quiere decir que nos vamos a sentir así y podemos sentir todas esas emociones porque no sabemos lo que nos deparará el futuro, como le pasó a Esther. Pero tenemos que tener claro que cuando hemos tenido un acercamiento con Dios, inclusive, hago un paréntesis, cuando nosotros como padres, como abuelos, mostramos una senda correcta, una senda donde Dios va a abrir camino, donde quizás no lo hay, nuestros hijos y nuestros nietos pueden seguir nuestros pasos, pueden imitar nuestra conducta, nuestra fe, nuestra esperanza, que cuando ellos se tropiecen con un momento difícil en su historia, pueden mirar hacia atrás y decir, mira, pero si papi pasó por aquí, pero si mamá pasó por aquí, pero si Abu, Huita pasaron por aquí, ¿por qué yo no puedo pasar? Si ellos pudieron, yo también. Entonces, esa historia, aunque es un futuro incierto, nosotros entendemos y le damos a entender a otros que hay planes y propósitos de Dios para nosotros que se están desarrollando en una forma progresiva perfecta. Es una progresión perfecta, pero desde una perspectiva terrenal, estos acontecimientos pueden ser difíciles, caóticos. Yo no entiendo, yo no puedo, pero en el plan de Dios hay perfección. Y eso tenemos que abrigarlo en el corazón, mis amados y amadas que me escuchan. ¿Por qué? Porque podemos abortar el plan porque no lo entendemos. Porque lo que queríamos era otra cosa. Nuestro plan está un poco distorsionado y cuando Dios muestra el plan y empieza a llevarnos por ese camino para cumplirlo, muchas veces nosotros decimos, no, esto no era. Esto no es. Entonces, la historia de Esther nos deja ver y nos ayuda, nos estimula a entender que hay voluntad de Dios en nuestro plan. Pase lo que pase. Ustedes conocen algunos la historia de Esther. Esa chica
se enfrentó a momentos difíciles. Tuvo que tomar decisiones, el pueblo tuvo que desarrollar un liderazgo impresionante para tomar decisiones sabias. Y ella pudo comprender. Yo digo, Esther fue una mujer que pudo, y que no era una mujer adulta totalmente. La palabra nos dice que ella era una mujer de 50 años, no, era una chica preciosa, hermosa, pero ella pudo mirar a Mardoqueo y decir, este hombre me está inspirando de que lo que yo estoy haciendo está bien, pues yo me voy a lanzar. Y yo tengo una conexión con Dios. Él me enseñó a buscar a Dios. Pues entonces, veo el empuje de mi tío, mas sé que Dios está conmigo. Pues me voy a lanzar en el nombre del Señor. Entonces, es importante nosotros poder abrazar el llamado, que incluye que a veces no lo vamos a comprender, no lo vamos a entender. Y es importante entonces vivir el propósito, porque podemos ver el propósito, y de hecho, a veces vemos el propósito de Dios en otras personas y lo entendemos, mas no lo entendemos en nosotros. Y a veces nos negamos a que el propósito de Dios se cumpla. Pero qué importante es vivir el propósito. Esther llegó a vivir ese propósito, llegó a amar el propósito, a enamorarse del propósito de Dios, aunque fue difícil y podía hacer que le costara la vida. ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos hacer? Es importante entender que somos gente influyente. Yo le digo eso mucho a mis hijos, ya adultos, y ahora que los veo en el área pastoral, yo les digo, muchachos, ustedes tienen una influencia donde quiera que ustedes se envuelven. Mi hijo segundo es agrónomo y tiene una influencia impresionante. Mi hijo mayor trabaja en el CrossFit, él es personal trainer con un alcance grande, porque pues por internet tú llegas a donde quieras. Uh-huh. Y entonces yo les digo, ¿qué influencia tú tienes para esto? Entonces, tenemos que, en menor o mayor grado, todos tenemos influencia y necesitamos entender que es importante no tener temor. Uno, no temas. La Biblia decía a Josué, no temas porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú te desplaces. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Pero lo importante es que cumplas la ley, que me obedezcas. Entonces, es importante cooperar con el plan de Dios. Saber que sí, Él tiene un plan para mí, aunque yo sea una persona insignificante, entre comillas. Aunque yo sea el conserje de la escuela, Dios tiene un plan, una historia. Y la historia para Dios es grande, aunque nosotros veamos el escenario insignificante o pequeño. No, porque estás alcanzando gente. Me encantaba lo que hablaba el doctor ahorita sobre los niños. Estás alcanzando gente, maestros. Tu propósito, tu historia abarca niños, abarca a los padres. Entonces estás cumpliendo el plan de Dios. Entonces es importante vivir el llamado de Dios y puede ser que no sea fácil, pero vale la pena el riesgo que te vas a tomar. Vale la pena, porque cada paso va a revelar esa fidelidad de Dios. Cuando tú mires hacia atrás, tú vas a decir, Dios fue fiel, Dios fue fiel. Él te va a animar. El Señor, yo soy bien, veo cosas. Y yo siempre pienso, Señor, yo me imagino que cada paso que yo doy en pos de la historia que tú estás construyendo en mí, los ángeles se levantan, hacen aplausos, el Señor se levanta del trono. Muy bien, Claudina, lo lograste. Y los ángeles miran a Dios y dicen, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero como todo es impresionante en el cielo, todo es posible para el que cree. Yo sé que Dios está al tanto de lo que tú estás haciendo y estás construyendo el llamado de Dios en tu vida, estás construyendo el propósito de Dios, esa historia, pero no solamente contémplala y no solo contempla la historia de otros, porque a veces nos detenemos a contemplar la historia de otros y decir, pero mira lo que él logró. Ay, pero si yo hubiera podido. Ay, es que a mí me gustaría. Pero no. Construye tu propia historia. Créele a Dios. Porque a medida que tu fe crece, el tiempo será la evidencia de que realmente el tiempo y el fruto
Estas dos cosas, el tiempo y el fruto, es la evidencia de que tú estás caminando en el plan de Dios y que estás viviendo el llamado de Dios para tu vida. Amén. Amén. ¿Cuánto de eso a veces no estamos tan conscientes, Claudina? Como decía Jerry, cuando hablábamos sobre tu historia tiene un propósito, y Jerry me decía, aunque sea difícil, aunque a veces sea complicado, oscuro, a lo mejor sin visión futura, y uno preguntándose, pero ¿por qué estoy aquí exactamente? ¿Por qué estoy en esta situación? Y no es menos cierto que a veces somos nosotros los que entramos por ahí con nuestras decisiones. A veces nos hacemos la pregunta y la contestación es fácil. Yo mismo me entré por ahí la contestación. Yo mismo. Pero aún así, la historia tiene propósito. Aún así, eso va a servir para trabajar algunas áreas y poder crecer y poder pasar por procesos para poder también tener esa historia y que cuente para el propósito que Dios tiene para nosotros más adelante, vida. ¿Verdad? Y a veces no tenemos eso en conciencia realmente. No, y a veces yo creo que Dios permite decepciones en el camino. Sí, cierto. Las permite, hasta las provoca que te decepciones. ¿Por qué? Porque la única manera a veces de nosotros salirnos del camino incorrecto es teniendo esas decepciones. Es cayéndonos y teniendo el fracaso para que te levantes y digas, no, por aquí no es. Levántate, escucha mi voz. Tienes que estar atento. ¿Y cuántas veces yo tuve momentos donde yo quería esto para mi ministerio y esto es, y yo no quiero aquello? ¿Cuántas personas han dicho, yo no quiero pastorear? Y terminan en el pastorado. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y es importante porque aún nuestra historia es de impacto. Importante, nuestra historia es de impacto a aquellos que caminan a nuestro lado. Yo tengo una frase que a veces le digo a muchos hermanos cuando estoy ministrando: tú eres responsable en una parte de la vida espiritual de los tuyos. ¿Por qué? Pues porque si tú no modelas, si tú no te dedicas no solo a pensar en tu beneficio, en el beneficio que tú traes personalmente, que Dios te da, que obviamente nos da beneficios, el ser salvos y el vivir una vida para Dios. Pero no solamente es nuestro el beneficio, sino que es para los que están a tu alrededor, para tus hijos, para tus nietos. La palabra habla de generaciones. Quiere decir que el impacto positivo o negativo de nuestras acciones, ese impacto es generacional. Es generacional. De hecho, cada vez que nosotros hacemos una buena acción, impactamos positivamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros esposos, hasta 1000 generaciones. Pero de igual manera, cuando nosotros tropezamos y caemos y nos negamos a levantarnos y nos apartamos de Dios, es lo que pasa quizás con mucha gente que se cayeron. No me voy a apartar. No quiero saber de Dios. Dios no quiere saber de mí. Dios no se ocupa de mí. Entonces estás impactando hacia adelante generaciones que también imitarán tu estilo de vida. Por eso es importante que nosotros miremos con gozo lo que nos espera. Miremos con gozo ese plan de Dios. Cierto. Pero lo importante es mantenernos en el camino. Sí. Si nos mantenemos en el camino, vamos a escoger, y nuestra historia será una historia que glorifique a Dios y dé fruto para otros. Amén. Mantenerse creyendo en esa soberanía divina, ¿verdad? Amén. Me traes tantas cosas a la mente cuando hablas de que va a llegar momentos de decepción y Dios va a permitir esos momentos. A veces son los
procesos, como tú bien dijiste, ¿verdad? Que nos van a impulsar a otra área de nuestra vida, a ser fuertes. Y es esas etapas donde probablemente fortalece la resiliencia, la consistencia y la persistencia. Y va corrigiendo el camino. Porque en esto de buscar el propósito, saber cuál es la visión de vida, eso no es muy fácil. Va a haber alta, va a haber baja. Así es. Va a haber gente que va a pasar como amigos y no van a ser a la larga amigos. Va a haber gente que va a estar a tu lado por un tiempo y temporada y luego no. Exacto. Y va a haber cosas que uno va a pensar, me decepcioné de esto, o me decepcioné de alguien, o esta relación no fue buena, o a lo mejor fui yo el que fallé. Pero todo eso va tornando a una historia que tiene un propósito, y cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, esto partiendo desde ese principio, es importante que nuestra gente, es importante reconocer eso, porque el que nos escuche y no tenga ese principio bien ubicado, amar a Dios sobre todas las cosas y querer que ese propósito se cumpla, esto no le aplica, ¿sabes? Puede perturbarse, se puede perturbar porque va a verlo todo como bien y aquí voy. No va a haber esperanza. No va a haber esperanza. Y no va a haber esperanza. No hay esperanza. Porque los que partimos desde ese principio, aún en medio de la circunstancia, aunque no lo entendemos, yo he estado en depresión igual como usted, como yo he estado encerrado en muchos momentos donde he querido tirar la toalla. No. Retracto mis palabras. He tirado la toalla. Yo también. No voy más, no quiero. Y hoy es la voz de Dios que te dice, no he terminado. Entonces,